Hace algunos días, López Obrador informa en su mañanera, da su opinión acerca de la pobreza en México y utilizando la encuesta realizada por Coneval, donde se evalúan los de 2021 al año 2022 acerca del nivel de ingreso percibido por las familias. López Obrador afirma que, de acuerdo a esos datos, la pobreza ha bajado, se ha reducido, y que esta reducción de la pobreza se debe principalmente gracias a los programas sociales que él dice ha implementado. Sin embargo, dicha afirmación no carece de sustento, no tiene gran sustento, por diferentes cuestiones. Entre las primeras cuestiones existe el dato que todos conocemos de que los programas sociales en este años se han reducido. Se ha cancelado infinidad de programas sociales. ¿Sí? Principalmente desaparece Prospera, un gran programa social que tenía gran cobertura. Hasta el 2018 cubría a la mayoría, a un porcentaje bastante alto de los hogares más pobres y de las personas más pobres en este país, en comparación a lo que cubre ahora, incluso si comparamos con la pensión para adultos mayores, ¿verdad? En este sexenio se cubre a menos cantidad de personas con los programas sociales que quedaron que antes. Bien, entonces, desaparecen programas sociales como guarderías, apoyos a guarderías. Ya dijimos, desaparece Prospera, desaparece los comedores comunitarios, desaparece las escuelas de tiempo completo, ¿verdad? Reduce todo el apoyo a la escuela de tiempo completo. También cancela Seguro Popular, incluso cancela el INSABI, que fue creación del propio gobierno, hablando en términos de apoyo sanitarios para la salud de las personas más pobres de este país. Cancela por igual manera apoyos hacia el campo, ¿verdad? Hacia campesinos. Apoyos directos y en base a créditos, como fue el caso de Financiera Rural, y reduce el presupuesto para los apoyos, ¿no?, que se dan en concurrencia con los estados, para el apoyo a pequeños productores. Entonces desaparece pues la mayoría de los programas sociales que existían en sexenios anteriores, dejando prácticamente lo de pensión de adultos mayores, que también ya existía, deja lo que es la becas, que también ya existía, deja lo de Sembrando Vida, que también era un programa que ya existía, simplemente le cambia de nombre, deja Jóvenes Construyendo el Futuro, que es un programa anterior que ya existía, que era capacitación para el trabajo, ¿verdad? Así se denominaba en las secciones anteriores. Él le cambia y le pone Construyendo el Futuro, ¿verdad? Son los programas, si le podemos llamar programas, porque son simplemente transferencias monetarias directas, ¿verdad? Es decir, la gente recibe dinero en efectivo, directo. Así de sencillo, no está sobre un programa concreto, con objetivos claros, sujeto a resultados, ¿sí? Bien, entonces deja esos programas, y de esos programas aumenta nada más lo que es la pensión a adultos mayores, el resto sigue igual. Las becas eran de 800 pesos mensuales, pues siguen
para nivel medio superior siguen igual en esos términos, ¿verdad? Reduce la cantidad entonces de apoyo, aumenta solamente una parte que es adultos mayores, pero la cobertura por lo tanto disminuye, ¿no? Puesto que desapareció gran número de programas. Entonces no puede estar ahí la explicación de la supuesta reducción de la pobreza que se maneja por parte de Coneval, puesto que el gobierno, en lugar de mejorar los programas anteriores o diseñar nuevos programas de beneficio, ha cancelado programas sociales. Por lo tanto, la cobertura, y los datos están ahí mismo Coneval, se ha reducido la cobertura a personas de escasos recursos y hogares de escasos recursos, hay menos. Y la tendencia ha sido que el apoyo actual se está concentrando en las clases de mayores ingresos, en las clases ricas, ¿verdad? Ha crecido en números el porcentaje de personas apoyadas por programas sociales, en este caso el más visible que cumple ese objetivo es el de la pensión, ¿verdad? Es decir, la gente rica de mayores ingresos ha crecido en porcentajes, hay más gente que está recibiendo esos apoyos de la pensión de adultos mayores y se redujo por el otro lado en el sector de la gente más pobre. Bien. De acuerdo a los datos de Coneval, los ingresos crecieron. Una cosa es hablar de ingresos propios de las personas que se basa a su trabajo, ¿sí? Y otro es hablar de los apoyos del gobierno. Entonces, ¿por dónde está el planteamiento de la supuesta reducción de la pobreza en México por parte del Coneval y por parte del INEGI? Bueno, que ha habido a partir del 2021 al 2022 un incremento en los ingresos de las personas, pero estos incrementos ha sido producto del trabajo, además de las transferencias monetarias que reciben de lo que son las remesas, ¿verdad?, de Estados Unidos. Pero ¿por qué aumentan los ingresos de estas personas? Obvio, ¿no? Como sabemos, después de la pandemia viene un proceso de recuperación. Todas esas empresas que dejaron de operar o que disminuyeron su nivel de operaciones, bueno, inician nuevamente inician nuevamente sus operaciones, ¿verdad? Su recuperación, su rehabilitación para operar, ¿verdad? Después de que dejan de operar, bueno, empiezan otra vez a iniciar un proceso de volver al desarrollo de sus actividades anteriores, ¿verdad? Las que suspendieron operaciones totalmente, bueno, renuevan las operaciones, y las que redujeron simplemente las operaciones a cierto nivel, bueno, empieza una renovación, también una recuperación, restablecimiento de las operaciones al nivel anterior. Esto, después de que se generó desempleo con los problemas de la pandemia, ahora con la recuperación de la actividad económica por propia inercia de la economía del país, es decir, las empresas están ahí para hacer negocios, para producir, ¿sí? Están para comercializar sus productos. Entonces no pueden estar paradas durante mucho tiempo ni estar trabajando a baja capacidad. Entonces la misma inercia de recuperar las pérdidas que tuvieron durante el periodo de pandemia, bueno, las obliga a renovar su funcionamiento, ¿verdad? A iniciar otra vez esos procesos. Y estos procesos traen como consecuencia, obviamente, que haya empleos, ¿verdad? La economía empieza a caminar. La misma inercia obliga a los empresarios a no quedarse detenidos. Tienen inversiones, tienen
en sus negocios, tienen un modo de vida, tienen que generar ganancias para sus propios beneficios. Y sus plantas, sus equipos, todo lo que tengan, los servicios que ofrezcan, tienen que volver a trabajar, no los pueden tener inactivos porque genera pérdidas. Están en lugar de, es decir, al no haber producción, no haber comercio, no entra riqueza, ¿no? No entran los beneficios de la producción de la riqueza. Y ellos tienen que estar manteniendo sus equipos, tienen que estar saliendo de algún lado el dinero, por lo tanto, bueno, hay la inactividad económica implica gastos para los empresarios y problemas para los trabajadores que también disminuyen su nivel de vida al no obtener trabajo o no obtener los ingresos suficientes para poder vivir, ¿verdad? De tal manera que muchos trabajadores tuvieron que emplearse en la informalidad, ser informales, después de perder su empleo o reducir las horas de trabajo que tenían, tuvieron que realizar alguna actividad de trabajo informal para seguir sobreviviendo, ¿verdad? Pero la economía no se detiene por estas cuestiones, es necesario. El trabajador necesita satisfacer sus necesidades básicas, ¿verdad? Para eso necesita ingresos. Aunque se detuvo las empresas en la pandemia, detuvieron actividades, algunos empleados, bajó el turismo, bajaron muchas actividades, algunos perdieron su trabajo, pues no se quedaron con las manos cruzadas, tuvieron que ir a buscar la manera de obtener los ingresos, buscando nuevos trabajos, aunque mal pagados, o yéndose a la economía informal. Igual pasa en estos momentos cuando ya el problema de la pandemia queda atrás. Bueno, el empresario necesita estar produciendo para tener ganancia, tener un beneficio, porque si no le está perdiendo al mantener inactivas sus plantas o sus negocios. Entonces eso lo lleva a reactivar la economía y esto obviamente con el paso del tiempo va generando la recuperación de nuevos empleos y recuperándose los que se habían perdido y obviamente los ingresos comienzan a llegar a la clase trabajadora, ¿verdad? Y las ganancias comienzan a llegar a los empresarios. Entonces los niveles de ingresos, bueno, comienzan a aumentar. Y esa es la aplicación principal de que es la recuperación económica, de que el nivel de ingresos de la familia ha aumentado, de la clase trabajadora, y ha aumentado también de las clases ricas, ¿sí? Porque se ha reactivado la economía. Entonces el nivel de ingresos a nivel del país, si tomamos en todo el país, pues ha crecido, ¿verdad? Si dividimos ese nivel de ingresos en toda la población del país, bueno, podemos si le toca de tanto a cada uno, aunque eso es algo ficticio, porque ya sabemos, ¿no?, que al trabajador lo que le corresponde es el salario. Si se crea una riqueza total en el país, un Producto Interno Bruto, que dice, bueno, tantos millones se crearon y hay tantos habitantes, por lo tanto, de ese producto que dice que le toca per cápita por persona, si se distribuyera de la manera equitativamente, bueno, a tanto, ¿no?, por persona, tanto nivel de ingresos por persona. Pero en realidad, bueno, el trabajador, la clase trabajadora, solamente las clases pobres que tuvieron oportunidad de trabajar y generar ingresos con la recuperación, pues le corresponde nada más la parte que les toca, que es el salario o los pocos ingresos que lograron tener, ¿no? De ahí que se pierde la noción esa de que hay más riqueza bajo la pobreza, ¿verdad? No necesariamente por la distribución de esta riqueza. Bueno, pero eso explica, ¿no?, aún así, que hubo más personas ahora, 2021-2022, con actividad productiva propia, generando sus propios ingresos, no dependiendo de los ingresos del gobierno, ¿verdad?, del apoyo del gobierno, de su actividad. Eso mejoró los ingresos, mas sin embargo no quiere decir que haya reducido la pobreza, ¿no? Porque los mismos datos del Coneval dicen, y cosas que no informó López Obrador, es que por otro lado crece la pobreza extrema. Dice, se reduce la pobreza por un lado porque hay más ingresos, la gente
hay más gente trabajando, más gente ganando dinero, pero por otro lado crece la pobreza extrema. Entonces hay una contracción, ¿no? O se redujo o creció. Si crece la pobreza extrema, es decir que otra de gente que era pobre, ahora una cierta cantidad de gente pobre pasó a formar parte de los que están en pobreza extrema, ¿verdad? Y claro, esos que pasaron a pobreza extrema redujeron el nivel de los pobres normales que había, ¿no? Si los contabilizamos así, porque ahora pasan a formar parte del otro grupo. Pero es pobreza igual, ¿no? Es pobreza. Sea pobreza o pobreza extrema, es pobreza. Claro, la pobreza extrema se supone que es la más virulenta, ¿no? La más perjudicial para el ser humano. Pero esa es la que aumentó, se dice, ¿no? Entonces hay una contradicción, o se redujo o aumentó. Y lo peor, que aumentó extrema. Bien, entonces, aunque hubo un mayor nivel de ingresos de la clase trabajadora a la clase pobre en este país, no quiere decir que haya mejorado sustancialmente sus condiciones de vida, ¿verdad? Y que ya hayan salido de la pobreza. ¿Sí? Porque si tienen que ir a pedir apoyo al gobierno, que el gobierno, depender de los ingresos que les da el gobierno vía impuestos, vía transferencia monetaria, quiere decir que la persona es pobre. Mientras una persona dependa de otro, es persona pobre porque no se genera sus propios ingresos o no genera los ingresos suficientes ni para ahorrar ni para mantener un nivel de vida propio, satisfactorio, ¿verdad? En todo lo que implica tener un nivel de vida propio y satisfactorio, que son cuestiones de salud, educación, esparcimiento, deporte, no solo por una dádiva que se me da cada mes o cada bimestre, y por lo tanto, como me dan esa dádiva, dice el gobierno, pues ya dejaste de ser pobre, ¿verdad? No, porque seguirás dependiendo de eso. Mientras no generes tus recursos propios ni para acumular riqueza, en este caso en forma de ahorro, por pequeña que sea, pero puedas acumular para solventar inconvenientes o solventar aquellos que son jóvenes o adultos pero que aún no están en la etapa de retiro, poder solventar la vejez en su retiro, ¿verdad? Tener ingresos propios que le permitan un nivel de vida satisfactorio. Si se depende del gobierno de las transferencias monetarias, no se es rico, ¿no? Se sigue siendo pobre porque se depende de esos programas, fundamentalmente, ¿verdad? Sí. Hablando de las clases más necesitadas, ya sabemos que ahorita con nueva política de este gobierno, incluso las clases ricas están recibiendo vía pensión para adultos mayores apoyos que no deberían de recibir, puesto que una persona que está en el decil 10 de más de 160,000 pesos de ingresos trimestrales no debería recibir el apoyo, y son las que más ha aumentado. Del 8% que estaba hasta el 2018, ahorita andan arriba del 20%, ¿no? De ese decil que recibe apoyo, se incrementó. Y si vemos los datos, los estudios, las tendencias es esa. Se ha reducido el apoyo a las personas de menores ingresos, se ha incrementado las de mayores ingresos. Pero aquí hablando de las personas pobres, que se consideran pobres, para determinar qué grado de pobreza tenemos, cuántos millones de pobres hay, pues obvio, mientras dependan del gobierno de un apoyo, no puedan solventar, siguen siendo pobres, no puedan solventar todas sus necesidades, siguen siendo pobres. Los mismos datos que da López Obrador, toma como referencia 2016 contra 2022, dice que estaban 17.2
2 o 0.5, no recuerdo, en 2016 y ahora está en 17.0 la pobreza. Entonces, ¿cuál avance? No, está en 17.1 ahora, al parecer 17.1 ahora, 2022. Pero había un dato del 2018, que al 2018, según el dato, se ubicaba en el 17%. ¿Sí? Entonces aumentó 0.01%, ¿no? Al fin de cuentas, de todos modos, ese nivel de pobreza que manejan ellos, ¿no? Sin tomar en cuenta la pobreza extrema, porque pues, aumentó la pobreza extrema, pero no la toman en cuenta. Dicen, hubo reducción de la pobreza. No importa que la pobreza extrema haya aumentado, disminuyó la pobreza porque hubo más ingresos de las personas. Y así de sencillamente desaparece en un nivel de pobreza que como sabemos, seguramente existe. No ha desaparecido la pobreza. Aumentaron los niveles de ingresos porque hubo trabajo, entonces hay más ingresos en estos momentos por la recuperación de la economía, por la propia inercia de la recuperación de la economía, porque hasta en esto no hay políticas ni programas del gobierno encaminados a promover, facilitar el crecimiento económico. La economía crece porque tiene que crecer, porque la gente tiene que trabajar, tiene que comer, el empleado tiene que hacer negocio. Y hace negocio, no está esperando a ver si tiene permiso de López Obrador, a ver si va a mejorar la economía. La gente anda buscando, tengo un capitalito, bueno, voy a invertir, vendo tamales, vendo etcétera, o pongo una tortillería, el que tiene mayor capacidad. El trabajador no tiene empleo, pues se va a la informalidad, al trabajo informal, ¿verdad? No sé, a vender dulces en la playa, a trabajar de mesero. Algunos combinan el trabajo formal con la actividad informal, ¿verdad? Trabajan en una tienda tales horas y los fines de semana o como se organicen, pues trabajan, no sé, vendiendo tacos o yéndose a la playa, ¿verdad? Etcétera. Entonces, la actividad, la gente, la sobrevivencia implica que la gente está trabajando, está moviendo la economía independientemente de quién esté en el poder. Independientemente de que el presidente o el gobierno se preocupen o no se preocupen por mejorar las condiciones para alcanzar mejores niveles económicos y generación de riqueza en un país. La gente está buscando, de tal manera que otros incluso, bueno, se dedican a malas actividades, ¿verdad? Por el ingreso. Y esa es la explicación. No es la explicación pomposa que gracias a este gobierno, que es porque no ha hecho nada para eso. Ya vimos, desapareció programas sociales. La mayoría y gran número de programas sociales. Desapareció apoyos al campo. Entonces, ¿cómo se sostiene que gracias a los apoyos del gobierno disminuyó la pobreza por los niveles porque aumentó los ingresos de las personas? Aumentó los ingresos de los adultos mayores, ¿verdad? Pero incluso ahí hay reducción de la gente pobre. Se apoya a menos pobres ahora, incluso con la pensión, se apoya a más gente de ingresos altos. Incluso ahí no hay una explicación de la reducción de la pobreza, porque los sectores pobres, los deciles pobres, hay menor cobertura, menos personas. ¿Sí? Si en el 2018 se cubría el 69% de los hogares, ahora anda como en 40 y tantos por ciento de los hogares cubiertos con apoyos del gobierno. Y si hablamos de personas, pues se redujo de cerca del 30% que había de cobertura personal de las personas más pobres, estamos hablando, ahora anda como el 13%, algo así. Pero bueno, hay reducción en más del 50% de los del número de personas apoyadas de los sectores más pobres.
y se ha incrementado el apoyo a las personas más ricas. Entonces ni siquiera ahí hay manera de poder decir que la pobreza ha bajado, no ha bajado la pobreza. La cuestión más clara, como decimos, mientras tengas que pedirle al gobierno que te apoye, no tenga, eres pobre, que porque ya te apoyó, que te dio la salud gratis, que tampoco ha sido, ¿verdad? No hay sistema de salud, está por los suelos. Que la educación, pues las becas siguen siendo raquíticas como han sido en todos los sexenios y no están cubiertos todos los alumnos, aunque la propaganda aparenta que sí y que se crea la sensación de que sí, no es cierto. Hay muchos miles de alumnos que aún no tienen la beca, ¿no? Y es una beca raquítica, entonces no hay un gran apoyo por esos sectores y se desaparecieron otros programas sociales. Es decir, la pobreza continúa y seguro continúa en aumento, y con esta política del gobierno no la va a reducir. Están los datos, son 5 años ya. Al contrario, seguramente está incrementada, pero un poco encubierta por estos datos de ahora, de la recuperación de la pandemia, ¿no? Pero por trabajo, por la actividad económica productiva de las personas, no por el apoyo del gobierno, que esos han bajado. En general han bajado. El único beneficiario, pensión de adultos mayores, pero como decimos, para los que tienen mayores ingresos, que para los adultos mayores que son, por decirlo así, más ricos, ¿no? En este país, ahí se ha incrementado el apoyo hacia esas personas, por lo tanto ha bajado lo que debe ser el apoyo a la gente pobre. Bien, esas son las consideraciones sobre el planteamiento de López Obrador. Desde mi punto de vista, los datos, las estadísticas duras dicen, y la misma evidencia empírica de la realidad, cuando uno sale afuera, a otras comunidades, cuando va al mercado, cuando la compra de productos, nos dicen que la pobreza en este país sigue en niveles altos, no se ha reducido, y con las políticas actuales menos se va a reducir, ¿sí? Y seguramente se ha incrementado. Bien, bueno, esa es mi opinión, la verdad. Y entonces, esa sería la conclusión. Seguimos igual.